Espíritu Santo. Amén. La oración de este domingo dentro de la octava de la Navidad. Omnipotente y sempiterno Dios, dirige nuestras acciones según tu beneplácito, para que en el nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de meditar sobre lo que nos dice hoy el Evangelio, como mensaje en tiempo de Navidad, veamos lo que nos está haciendo mención la epístola de San Pablo Apóstol a los Gálatas, donde nos da una respuesta que a menudo la gente no conoce con respecto al Antiguo Testamento de la Biblia, ya que muchos consideran que el Antiguo Testamento de la Biblia es muy cruel y tiene cosas que no deberían ser, y que por lo tanto algunos lo utilizan como argumento para atacar a Dios, que Dios hizo una Biblia que está llena de crueldades y de crímenes y de injusticias, etcétera, como ya lo sabemos ahora. Así que este pasaje de los Gálatas, donde San Pablo dice que ese siervo que está bajo la autoridad de sus tutores no se diferencia de aquel que está realmente para heredar en el futuro todos los bienes que su padre le ha dejado, pero que esta es una situación puramente transitoria hasta que cumpla la mayoría de edad. Por lo tanto, esa situación del Antiguo Testamento fue también transitoria, por eso lo está haciendo la mención, directamente fue transitoria, y eso no quiere decir que la mejor opción y la mejor situación para el hijo que va a heredar sea esa, que esté bajo tutores y que esté viviendo también como si fuera un esclavo, sino que es puramente provisional para que después herede todo lo que le está preparado. Por eso el Antiguo Testamento es imperfecto, porque no era definitivo, porque aún se estaba esperando la llegada del Hijo de Dios, la encarnación y el nacimiento del niño Jesús. Entonces, si la gente atea y sin fe o con odio irracional hacia la religión no sabe esto o no le interesa saberlo, pues entonces por eso hacen esas conclusiones de decir que la Biblia en su Antiguo Testamento estaba llena de crueldades y de crímenes, de un Dios que aprobaba la sangre y que pedía sangre, como dicen también algunos. Precisamente aquí lo está diciendo claramente, no era la voluntad de Dios, eso era la situación que causó el hombre con sus odios y con sus venganzas y con su miseria y con la rebelión hacia Dios, y había que tolerarlo y tolerarlo no significa aceptarlo, mientras estaban esperando la venida del Mesías, que iba a cambiar ya todo, y al Nuevo Testamento. Entonces ya es el Hijo que va a recibir los bienes de su Padre, y es por eso que nosotros también en cierto momento fuimos esclavos, pero ahora ya podemos estar libres de ese pecado del Antiguo Testamento, que es lo que hacía a los hombres crueles, y que ahora lo siguen siendo los que quieren, pero que tienen más oportunidad de salvarse si quieren con el Nuevo Testamento. Por eso Jesucristo en cierta ocasión dijo claramente: esa ley que había de apedrear a la mujer si se la encontraba en adulterio no se dio porque Dios la quería, sino por la dureza de los corazones del hombre. Entonces, distingamos la diferencia, y para que sepamos responder cuando atacan a la Biblia y atacan el Nuevo Testamento como el Antiguo, pero sobre todo al Antiguo, donde dicen que es un Dios que no es misericordioso y que no tiene piedad de las personas. Y en ese sentido, pues entonces ya podemos considerar de qué punto de vista se enfoca el Evangelio, el cual ya es este niño que está siendo bendecido en el templo y que va a liberarnos de esa esclavitud del pecado. Y es por eso que los judíos no podían aceptar
a Jesucristo, una de las razones, porque se dice continuamente, como los profetas, nos liberará, nos hará libres, y ellos, como todo lo interpretaban de una manera política, que los haría libres de los romanos y que los dejaría libres de los enemigos de Israel, en un sentido puramente político. Pero no quieren aceptar que la libertad que nos está ofreciendo Jesucristo es liberarnos de nuestros pecados, es otro tipo de libertad. Liberarnos de nuestros odios, liberarnos de nuestras envidias, liberarnos de nuestras amarguras y enfermedades, todo lo que hemos causado nosotros. Esa es la libertad que viene a traer el Redentor, no la libertad política, como muchos lo están interpretando y malinterpretando, y para ello están utilizando a la Biblia y a los Evangelios a su manera, que es lo mismo que ahora con la teología de la liberación, utilizar el Evangelio para razones puramente políticas que son contrarias a las intenciones de la Iglesia. Por lo tanto, aquí vemos ya ahora que este anciano que está esperando y que espera un redentor espiritual y no político, por eso le bendice de esta manera. Esto muestra como también esta mujer, la viuda, la hija de Fanuel, que se llama Ana, a pesar de no ser una teóloga y a pesar de no ser una personalidad importante del templo, sino que se ocupaba de ayudar, sería limpiar, sería las labores más sencillas, pero estaba ahí continuamente sirviendo. Sin embargo, a pesar de no ser una intelectual, reconoció que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado. ¿Qué quiere decir esto? Que para reconocer nuestra salvación y para reconocer a Dios y para reconocer a las personas santas que sí nos pueden ayudar a ir al cielo, no necesitamos saber tanta teología, ni ser unos intelectuales, ni ser unas lumbreras excepcionales. Basta con esa buena fe, basta con un corazón recto, basta con tener un verdadero deseo de buscar la verdad. Y el ejemplo concreto que estamos viendo hoy en la narración de este Evangelio. Lo que más nos impresiona es aquellas palabras del anciano Simeón, que le dice que este niño va a causar la ruina de muchos, pero también va a ser resurrección de otros, y que una espada de dolor atravesará su corazón. Esto es la profundidad de las palabras de este hombre son proféticas y son para todo el futuro nuestro. Lo primero, porque decimos que Jesucristo es una persona que viene a traernos, persona divina, la resurrección, es decir, es positivo porque nos viene a traer algo bueno, pero para otros es negativo porque les trae su ruina. ¿Y a quiénes trae la ruina? Jesucristo trae la ruina a los que tienen las conciencias intranquilas, aquellos que tienen mala conciencia, más bien dicho, aquellos que buscan el mal, aquellos que buscan lucrarse con la religión, aquellos que viven mal, como dice San Agustín, fingiendo ser católicos o fingiendo ser muy obedientes o muy buenos. Esa es pura apariencia. Para esos, Jesucristo va a ser la ruina, porque Él, cuando venga y juzgue, o cuando te llame el día de tu muerte, tendrás que mostrarte tal y cual eres, y no le podrás engañar, a pesar de que si engañaste a la gente aparentando lo que no eras, con siempre la aprobación de los superiores, que también jugaban en ese juego. Pues bien, también ese Jesucristo que viene para la ruina de los que creían que su misión era política y su misión es ante todo espiritual. Y por eso le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo, para que nos quede claro. Y pasamos ahora a la consideración tan profunda también, en la cual dice, una espada de dolor atravesará tu corazón para que se manifiesten los pensamientos de muchos. Y es aquí ya no sabemos que esta espada de dolor que va a atravesar el corazón de la Virgen María
Si lo sabía Simeón, ¿cómo no iba a saber la Virgen María todo lo que iba a pasar en la pasión? Posteriormente, con todo lo que hablaría con su Hijo Jesús en la juventud y también cuando adulto, antes de que fuera crucificado. Entonces la Virgen María ya estaba preparada en su corazón, y es por eso que varios pasajes de la Biblia también nos advierten, ella meditaba todo en su corazón, lo guardaba para irse preparando, cosa que a menudo nosotros nos olvidamos hacer, y a pesar de que tenemos profecías y a pesar de que tenemos advertencias, no nos preparamos y no meditamos las cosas en nuestro corazón, y después nos quejamos de que no estábamos preparados y después lloramos diciendo que esto es injusto, que yo no lo sabía, que yo no me daba cuenta, y tuvimos tiempo y nos dieron bastantes oportunidades y no las aprovechamos. La Virgen María nos está diciendo que le imitemos en esta manera. Guardemos las cosas en el corazón, aunque no las comprendamos, aunque nos parezca que Dios es injusto, y no lo es, porque no se puede equivocar, y con el tiempo seremos iluminados para ver qué es lo que está sucediendo, por qué estos dolores, por qué estos sufrimientos, por qué estas persecuciones, por qué estas injusticias. Dios con el tiempo nos lo va a explicar si no perdemos la confianza ni la fe, guardándolo y considerándolo en nuestros corazones. Para que se manifiesten los pensamientos de muchos. ¿Qué significa eso? También, pues aquí es lo que está hablando del misterio, de cómo nosotros en realidad mostramos lo que somos en el momento del sufrimiento. Todos los seres humanos, cuando pasamos lo peor, es donde demostramos lo que somos en realidad. Cuando nos viene el sufrimiento a la vida, el sufrimiento físico, o el sufrimiento moral, o el sufrimiento espiritual, que son diferentes, es donde demostramos si somos cobardes o si somos valientes, si somos traidores o si somos fieles, si estamos dispuestos a seguir adelante o queremos ya dejarlo todo. Eso es lo que nos da el sufrimiento como oportunidad para demostrar. Ante el sufrimiento físico, por ejemplo, pues el hecho de las enfermedades, las desgracias que nos puedan suceder físicamente en nuestro cuerpo, en nuestros bienes materiales, ahí nosotros demostramos que tanto sabemos ofrecerlo, aceptarlo sin desesperarnos y superarnos si queremos y volver a empezar. ¿Por qué es diferente el sufrimiento físico del moral? Porque hay sufrimientos que no se ven. No es lo mismo sufrir una quemadura que sufrir la traición de un familiar o la traición de un vecino o de un supuesto amigo. Es un dolor que está dentro, que no se ve. Por eso hay un sufrimiento moral que no tiene nada que ver con el físico. Y una persona puede estar muy sana físicamente, totalmente, pero estar llena de dolor porque tiene otros problemas familiares o de tipo de traición, como hemos mencionado. Entonces, eso demuestra que existe el dolor moral distinto y diferente del dolor físico. Y también tenemos la distinción del dolor espiritual. Tenemos en la historia santos, místicos, que podían tener una salud perfecta, una salud grande. Podía ser que no tenían en ese momento ningún problema con sus familiares, ni con sus vecinos, ni con los que vivían, pero sin embargo estaban siendo atacados gravemente por ataques diabólicos del demonio, de dudas, de incertidumbres, de angustias, de escrúpulos, y esa persona parecía que estaba muy bien porque se le veía muy sana, se la veía que estaba muy bien materialmente, sin problemas económicos, pero no sabemos que espiritualmente está sufriendo tremendamente porque esas cosas no se ven, porque es un sufrimiento místico, es un sufrimiento interno. Y esto, si lo quieren ustedes comprender y ver en detalle, pues basta con que lean la historia de un alma de Santa Teresa de Lisieux, donde ella dice claramente, el sufrimiento físico no es nada. Lo que es verdaderamente un sufrimiento inmenso es el sufrimiento interior, el que la gente no ve. Es el sufrimiento místico, está hablando ella.
Por lo tanto, ella, que parecía que estaba viviendo entre las rosas y que no le pasaba nada, tenía unos sufrimientos tremendos, espirituales, interiores, que eran sufrimientos místicos. Por lo tanto, todo esto muestra que existen tres tipos de dolores muy diferentes: el físico, el moral y el espiritual, que no necesariamente se dan juntos, pero también sucede que para ciertos santos y ciertos mártires se han dado los tres juntos, personas que han sido torturadas físicamente, psicológicamente, moralmente, y que al mismo tiempo el demonio les estaba atacando. O sea que personas que pueden sufrir los tres niveles de sufrimiento al mismo tiempo, que es terrible, y sin embargo no se han desesperado ni han maldecido a Dios, sino que lo han ofrecido por su salvación y por tantas almas que lo estaban necesitando. Así que ese es ya más heroico, saber ofrecer los tres sufrimientos al mismo tiempo, que se pueden dar en ocasiones, y que es heroico porque ese Dios pues, lo va a premiar grandemente cuando uno sale airoso de esa prueba. Por lo tanto, cuando tenemos alguno de estos tres sufrimientos, o los tres al mismo tiempo, mostramos lo que somos. Hay personas que salen corriendo cobardemente, personas que no paran de llorar y de quejarse, otras que le echan la culpa al prójimo o a sus familiares o a los conocidos o a Dios incluso, y otras pues también que lo ponen en duda todo cuando están sufriendo cualquiera de estos tres o los tres sufrimientos al mismo tiempo. Entonces se desesperan y podemos perder la fe si no lo ofrecemos espiritualmente. Esa es la protección. Cuando se ofrece, y por eso se insiste, los santos nos insisten tanto, hay que ofrecer para no desesperarse. Hay que ofrecer los pequeños sufrimientos que tenemos todos los días para aprovecharlos por las almas que están muriendo, por las almas que están agonizando, por las almas del purgatorio que nos están pidiendo ayuda. Todo se puede ofrecer, cualquiera de estos sufrimientos, los físicos, los morales o los espirituales. En todo nivel se puede estar siempre aprovechando. Y esto nos lo confirma el Padre Pío de Pietrelcina cuando nos dice: y todas esas desgracias que nos suceden en la vida nos vienen porque nos estamos continuamente resistiendo y rechazando los pequeños sufrimientos de cada día, los pequeños sufrimientos de cada momento. Como nos estamos quejando continuamente y buscando solamente la felicidad artificial y no la felicidad interior del alma, pues entonces rechazamos esas pequeñas oportunidades continuamente y no nos está purificando ese sufrimiento y por eso estamos con una actitud negativa. De hecho, las personas más amargadas a menudo y tristes no son aquellas que están teniendo unos tremendos sufrimientos, sino a menudo uno conoce personas muy egoístas que tienen una cara muy negativa y muy triste, incluso llena de rechazo, y no están sufriendo mucho, están sufriendo cosas pequeñas, muy insignificativas, pero ellos las hacen grandes y las convierten como si fueran las peores desgracias de su vida, porque no las quieren ofrecer, porque no quieren aceptarlo, porque se niegan a aceptar que han cometido errores y que tienen que purificarlos y mejorarlos, porque se niegan a aceptar que no somos santos y que tenemos que corregirnos en tantas imperfecciones que tenemos. Es decir, que a menudo son las personas más orgullosas y soberbias las que dicen: yo no tengo por qué sufrir nada, yo no tengo por qué tener inconvenientes, yo no tengo por qué aguantar a esta, a este, ni al vecino, ni a mi mujer, ni a mi marido, ni a mis hijos. Personas egoístas que no quieren aguantar a nadie, ni ofrecer nada. Entonces, son las más tristes, las más negativas, a pesar de que tienen pequeños problemas, no son grandes. Y por eso existe el dicho aquel famoso que dice: te ahogas en un vaso de agua. A menudo los que se ahogan en un vaso de agua no es porque no se den cuenta, no quieran, es porque no saben ofrecerlo o porque no quieren simplemente. Y ese pequeño problema que no quieren ofrecer, ese pequeño sufrimiento que no quieren dárselo a los que lo necesitan, se convierte en inmenso y grande para ellos, como si fuese lo más importante. Por lo tanto,
Ahí, con el sufrimiento, estamos demostrando lo que somos en realidad. Gente pusilánime, que no queremos ofrecer nada, gente cobarde, que no soportamos nada, o gente intolerante, que no queremos aguantar a nadie por egoísmo. Esto es lo que significa que cuando el sufrimiento entra en una persona, el corazón está mostrando lo que es en realidad, para que muchos corazones queden al descubierto. Esas son las palabras literales que le está diciendo al anciano Simeón a la Virgen María. Con tu sufrimiento, con esa espada de dolor que te va a atravesar, muchos van a demostrar lo que están realmente pensando. Y así sucedió. Entonces, en ese momento de sufrimiento físico, moral y espiritual, porque Jesucristo padeció los tres, Jesucristo fue torturado gravemente físicamente, fue traicionado vilmente por sus propios discípulos, o sufrimiento moral, y fue al mismo tiempo atacado por el demonio que en ese momento pretendía destruirle, calumniarle para acabar con la obra de la redención. Jesucristo sufre los tres niveles de sufrimiento y, por lo tanto, a un nivel además divino, que nosotros no podríamos soportar semejante dolor, y por lo tanto tenemos ahí que Él lo ha pasado y lo ha ofrecido todo. En ese instante que Jesucristo sufre todo esto, una espada de dolor atraviesa el corazón de la Virgen María y se manifiesta en los pensamientos de todos los que estaban ahí. Los que eran fieles y eran buenos amigos no se separaron de Él, la Virgen María y las pocas mujeres que había ahí nunca le traicionaron, sus pensamientos del corazón fueron nobles, su fidelidad fue inmensa y se manifestó lo que realmente estaban pensando. Los discípulos que decían que iban a estar dispuestos hasta morir con él en la muerte, como se lo había dicho San Pedro y también Santo Tomás, resulta que salieron corriendo con esa espada de la Virgen María. Quedó manifiesto que eran unos cobardes y que no tenían fuerza para soportar la pasión de Cristo, a pesar de que Santiago le dijo, sí, que podemos beber de ese cáliz, encantados, no hay problema, y salieron corriendo después. Esto muestra, por lo tanto, esa espada de dolor mostró los verdaderos pensamientos de los discípulos. Y por último, la espada de dolor, al ver esa crucifixión y toda esa tortura, mostró los verdaderos pensamientos de los fariseos y de la autoridad religiosa de la época, que le hablaban con palabras amables y que parecía que iban solamente a hacerle preguntas cuando le estaban haciendo preguntas para prepararle la muerte y crucificarle. Con esto quedó de manifiesto sus verdaderos pensamientos. Querían matarle, en realidad sus pensamientos eran de odio, en realidad sus pensamientos eran que no podían soportar al Mesías espiritual porque querían uno político. Quedaron, claramente manifiestos sus pensamientos de malicia, de rechazar la redención. Eso es la espada de dolor que atravesó la Virgen María, que está profetizando hoy el gran Simeón. Gracias a esa espada de dolor, muchos pensamientos quedarán manifiestos. Estamos viendo que a los tres niveles y en varias personas, en todos se manifestó lo que realmente pensaba. Es una maravilla como ver que en tan pocas palabras del profeta Simeón se está viendo todo lo que se va a cumplir el día de la pasión para nuestra redención. Tenemos nosotros la solución, si queremos, no dejar de perder pequeñas oportunidades ni grandes, ofrecer todo lo que podemos durante el día positivamente, nuestros pequeños sufrimientos, nuestros pequeños fracasos, nuestras pequeñas enfermedades, nuestros pequeños dolores, nuestros grandes dolores, nuestras pequeñas traiciones que nos hace alguna persona, ofrecerlo también, y eso se convierte en positivo para nuestra purificación, para nuestras almas. Ofrecer también las grandes traiciones, las que más duelen, familias, pleitos, herencias, que vemos nosotros que la gente, familias mismas se destruyen entre ellos por el dinero y las herencias, también eso se puede ofrecer, aunque sea difícil y doloroso, y también las graves enfermedades, que sabemos que ya cuando Dios nos avisa que nos tenemos que marchar, en realidad son una bendición, porque nos da la oportunidad a prepararnos para ir ya con el alma serena con Dios, como decía San Juan de la Cruz, en una noche muy oscura, estando ya mi alma sosegada
salió mi alma sin ser notada. Si la muerte nos encuentra con el alma ya sosegada, entonces es decir que la conciencia está tranquila. Ofrecer todo lo que podamos, y a pesar de que esa profecía también se cumpla un día en nosotros, la espada de dolor, si acompañamos a la Virgen siempre, pues entonces tenemos la gracia, la fortaleza espiritual de mantenernos sin desesperarnos, ofreciendo todo ese sufrimiento que Dios nos envía. Por eso, Dios, nuestro Señor, le promete a Santa Brígida, todas aquellas personas que recemos 7 Aves Marías todos los días por los 7 dolores de la Virgen María. Hoy es el primer dolor, la espada de dolor. Tendremos la gracia de morir con la asistencia visible de la Virgen María el día de nuestra muerte. O sea que aprovechemos hoy esa promesa de los 7 dolores. Hoy es el primero con Simeón, que nos lo está mostrando y que nos está enseñando qué debemos hacer. Todo es positivo si lo ofrecemos, todo se convierte en bendiciones si lo damos por los demás, por la salvación de las almas del purgatorio, por la salvación de las almas que están en agonía en este momento. Todo se convierte en positivo si uno lo hace espiritual, y entonces no seremos personas tristes, sino más bien llenas de alegría espiritual, no puramente física y mundana. Por eso Santa Teresa del Niño Jesús nos lo vuelve a repetir, si lo sabemos ver y enfocar. Todo en realidad es gracia. Todo es gracia si lo sabemos siempre visualizar desde el punto de vista de la providencia divina. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.